Bueno, muy buen día a quien no pude saludar. Sí, soy Tobías y hace unos años ya que estuve trabajando con la empresa Julio Harvich, que tengo entendido de hace más de 50 años están fabricando implementos agrícolas y en la última década se han enfocado mucho en lo forestal. Y bueno, no voy a dar muchas vueltas. Me pidieron hablar de la plantadora, pero hay muchas máquinas forestales que se están haciendo, pero vamos con esta. Ahí, primer pantallazo de uno de los modelos más recientes. Voy un poco entonces para atrás en el tiempo. En el 2011, que se tomó la idea de fabricar una plantadora. Y bueno, ahí más o menos puse cómo surgió. Ya habían plantadoras, eso hay que recalcarlo, no es un invento así, desde cero, ¿no? Se tomaron ideas de plantadoras que ya estaban. Y sumado a necesidades que tenían las empresas, como la aplicación de fertilizante, gel y herbicida, se generó un nuevo diseño. Fertilizante, bueno, el herbicida es bastante capaz que común, y el gel, para el que no lo conoce, es como, sí, cuando la tierra está muy seca, se inyecta gel que rodea la planta, especialmente la macetita, las raíces, y lo que tiene la propiedad de gel es que retiene la humedad, entonces puede sobrevivir más tiempo sin regarse. Entonces está fertilizante, gel y herbicida, y ahí salió la primera plantadora entonces, que todo el mundo la conoce como la de manitos. Entonces, ¿qué puedo decir? Es semiautomática porque, como ven, hay dos operarios ahí que tienen que sacar las plantas desde las bandejas y las colocan en el mecanismo, en las manitos que tiene esta máquina. Bueno, se logró eso también, aplicar fertilizante cuando es necesario, el gel, y eso que ven ahí, una chapita ahí atrás, por ahí se aplicaba el herbicida. Y para que se hagan una idea, que les voy a pedir que pasen el video, más o menos ahí, es el Full HD 4K que teníamos en aquel entonces. Es para llevar con el tractor, como ven ahí, y ahí ven que van pasando las manitos que suben, arriba el operario le coloca la planta, ahí a medida que baja la manito va cerrando y abajo enterrado la vuelve a soltar. Bueno, a su vez va aplicando fertilizante y el gel también. Buenazo. Seguimos entonces, así inició. Al mismo tiempo, eso tengo que comentarlo también, se tomó otra idea también de esta herramienta manual de plantación, como un el famoso zarapico. Para la gente que anda en el rubro ahí lo conocen. Nunca supe de dónde viene ese nombre, pero ya lo tenía, así que lo tomamos también. Y se fue mejorando también. Bueno, esto surgió entonces en paralelo, se fabricó esa primera plantadora y estos zarapicos a pedido de empresas, ¿no? Y la principal ventaja que yo en ese momento veía de esto, comparado con las plantadoras, es que podías salir a plantar antes. La máquina esa requiere ciertas condiciones de humedad en el suelo. Si está muy mojado, las ruedas, bueno, se tupen. Con esto vos vas, si quieren plantar en el agua, clavas eso en un charco y dejas la planta ahí. O sea, para los que no lo conocen, es un tubo que tiene un pequeño mecanismo que te permite, bueno, abrir el pico, por el dentro del tubo se tira la planta, se clava el pico, apretás la manejita y subís el tubo, bueno, queda enterrada la planta, ¿está? Bien simple, para no tener que agacharte a hacer un agujerito, ¿está? El resto, todavía no existía, la manguera esa, así que olvídense por ahora. Bueno, y yo puse ahí 2012, 2014, para poner una fecha, pero no sé exactamente el momento, que las empresas decidieron no aplicar más herbicida en las plantadoras.
y a su vez se comenzó con el uso de fertilizantes de liberación lenta. Estas dos cosas jugaron en contra de este tipo de plantadora porque era para aplicar el otro fertilizante, fertilizante de liberación lenta, puede y creo que tiene que ir en contacto con la raíz de la planta, porque justamente no la quema porque se libera lentamente, entonces se necesita mucho menos cantidad y que esté bien en contacto. Esta máquina estaba hecha para el fertilizante que existía antes o que sigue existiendo, pero que no puede estar en contacto porque te quema la planta. Bueno, entonces, esta máquina ya no cumplía por el tema del fertilizante. Bueno, y lo de herbicida tampoco ya no se necesitaba, entonces por eso puse ahí, vuelve a tomar, empieza a ganar de vuelta este Sarapico, porque cumplía con esas cosas. Bueno, en el pico ese, con una cucharita dosifican el fertilizante ese que queda juntito con la planta, y aplicas ese fertilizante y el herbicida igual no se precisa. Bueno, está. Por eso es que como que no se perdió interés esta máquina, y seguimos. Entonces, tomando la idea, viendo que lo del Sarapico funciona mejor, se hizo un prototipo, o algunas máquinas, que se llamó la plantadora de Sarapico justamente, porque bueno, utiliza el mismo sistema de ese caño que se clava, que abre pico, deja la planta, después cae la tierra y se aprieta. Se hizo con esta máquina. Entonces, se empezaron a modificar algunas máquinas de las de manito, se insertó este sistema. Y bueno, esto se logró trabajar con un operario menos y dosificar el nuevo fertilizante, porque como era un sistema de pico también, se echaba una dosis de esa. Eso lo cumplíamos, pero el sistema era muy complejo, muchos gastos neumáticos, movimientos que tienen que estar sincronizados, muchos movimientos que con el traqueteo, y bueno, que conoce el campo después de la cosecha, que es un campo de guerra por palos y cepas y todo, que hay mucha posibilidad de enganchar y torcer y romper. Entonces todo lo que hacía esta máquina poco robusta para andar en ese ambiente, y aparte era más costosa. Entonces quedó por ahí. Se le metió muchas ganas, pero no daba para seguir. Entonces, a su vez, el Sarapico se siguió desarrollando y se le agregó lo que ven al medio, el dosificador de fertilizante y una manguera, por donde entonces ya ni siquiera tienen que usar la cucharita, o sea, tienen que mantener esa manguera llena, que les da para un buen rato. Cada vez que abren el pico, dosifica también el fertilizante. Y lo del gel, se crearon máquinas también que acompañan lo que van plantando, y te permite incluso inyectar gel. Entonces se puso muy multifunción pero no se quisieron dar por vencidos con las plantadoras, hicieron otro intento, y como dice ahí, se retomó la idea de una plantadora que se usaban antes, por lo que me dijeron, entre los 90 y el 2000, antes de... Sí, en campos nuevos, donde todavía no hubo otra rotación, no había problema para esas máquinas. Eran muy simples, o sea, el operario van sentados y básicamente insertan manualmente la planta en la tierra. Lo único que te facilitaban es, te abren como un surco, después lo vuelven a cerrar. Tenían buen rendimiento, también con 2 operadores. Pero fue prohibido por la seguridad, quedaban muy expuestos, no tenían muchas protecciones, cuando iban entre los palos era un peligro eso. Pero entonces se dijo que si eso anduvo bien, vamos a intentar adaptarlo, y ahí surgió la plantadora con la idea que se está siguiendo hasta ahora. Esta sí, entonces tuvo éxito, se vendieron unas cuantas para muchos lados. Y sí, en sí lo que se le mejoró es la seguridad. Ven como que tiene todo como un tanque de guerra para que no le entren los palos, no le lleguen a los operarios. Pero el funcionamiento es casi igual a la original de aquel entonces. Se creó un dosificador
se desarrolló un dosificador con muchas pruebas también para este nuevo fertilizante, que bueno, a su vez ayuda para la distancia entre plantas, que quede bien marcado. Ahora les mostramos un video, más o menos para que puedan imaginarse cómo funciona. Todo eso que dice ahí ya estaba, no es para promocionar nuestra máquina, aproveché un video de presentación de la empresa. Pero van dos personas sentadas, también toman las plantas de las bandejas y cada vez que se pasa la distancia que se quieren de plantas, el dosificador echa una dosis de fertilizante y sobre esa dosis el operario coloca la planta. Es un campo con bastante palos ahí, que se pueden imaginar. Fue muchas idas y vueltas de la gente, de los clientes mismos, que decían, no, esto así no va a andar, acá se te puede meter, allá se te puede meter, o sea, básicamente en donde no te puedes imaginar se te meten los palos. Ahí está. Ellos están mirando y ven cuando aparece la dosis de fertilizante allí abajo, y arriba ponen la planta, la acompañan un poquito hacia atrás, y ahí donde la tierra ya las aprieta y quedan muy bien apretadas y se logró una muy buena calidad. O sea, porque el operario mismo ve cuando ya no cae fertilizante y paran, dan un aviso. Entonces es muy simple pero muy práctica. Está bien ahí. Entonces, para que tengan una idea, esta máquina ahí en el campo nuevo, los muchachos iban muy bien sincronizados y mandaban una planta por segundo casi, andaban volando. Bueno, 2016-19 entonces se siguió con esta idea y se pulieron detalles. Se mejoró el tema de que se copie el terreno, por eso ven ahí la máquina que tiene una rueda, un neumático adelante, entonces, y atrás las ruedas tapadoras, entonces la misma va apoyando en esas ruedas, las tapadoras hacia adelante. El tractor solo tiene que bajarlo del todo, ver que el tercer punto quede suelto y después darle para adelante y quedarse bien en el medio del camellón y la máquina ahí trabaja sola. Entonces se trabajó en eso, que quedan bien apretadas las plantas. Sí, la gran ventaja es esa poca regulación, muy poca regulación que necesita. Se agregó la opción del gel. Acá es una plantita que tiene un exceso de gel, pero quedó tan lindo que le saqué una foto ahí. Que se inyecta también en el suelo, entonces queda el fertilizante y el gel, y arriba ellos ponen la planta, y queda así. Y parece que no está firme, pero está bien firme esa planta. Es una cosa que trabajamos mucho. Y bueno, lo último que me pidieron también mencionar, quizás es un poco qué nos queda para hacer con esta. Y creo que queda bastante y siguen surgiendo cosas porque hay posibilidades ahora de exportarla, pero los suelos no en todos los países, todas las regiones son iguales. Entonces en Brasil con ese modelo de ruedas tapadoras no funcionaba, hubo que cambiarlos mucho. Y bueno, y tienen otros requisitos. Ellos, este modelo particular era uno para Brasil, que pidieron un formador de cuevas para que se acumule el agua cuando riegan, quede acumulado alrededor de la planta, entonces genera una especie de cueva. Cosas así que esperemos que podamos cumplir con las necesidades de las otras regiones que están interesadas en máquinas como esta. Y bueno, un poco más a largo plazo o más para el futuro, soñamos con un sistema completamente automático, que ya no tengan que haber operarios que tomen la planta de la bandeja y lo coloquen en la máquina. Y bueno, hace unos años hicimos un intento de un sistema así, pero fracasamos porque hubo venían muy desparejos. Hay varios tipos de bandejas, las plantas a veces vienen torcidas, derechas, depende de qué tipo hay.
desuniformidad, y vimos que eso habría que atacarlo con los viveros, con las empresas, todos juntos, y ahí se podría lograr algo así. Porque ya si hay alguien en el campo que tiene que sacar las bandejas, las plantas de las bandejas y ponerle en algo de la máquina, por más que después la máquina siga sola, tenés el operario ahí también. Entonces lo dejas sentado en la máquina y ya lo va insertando en el suelo. O sea, y es mucho más simple por ahora. Eso fue lo que en aquel entonces dijimos, bueno, paramos, solo no podemos seguir así. Y bueno, y otro desafío que ya hay empresas trabajando es en la geolocalización de las plantas. O sea, que en el momento que quede una planta, se registre el punto, ¿no?, donde mismo está esa planta, y bueno, para poder usarlo en el futuro para guiar otras máquinas que pasen por ellas, para regarlas, para no sé, aplicar, no sé, si es necesario algún producto pulverizado o fertilizar o lo que sea, aunque sea tener el registro de dónde están todas las plantas. Ahí también hay algunas empresas trabajando en eso, y que lo quisiéramos involucrar también, agregar a nuestras máquinas. Bueno, ahí fue el... Buenísimo. Muchas gracias, Tobías. Te agradecemos con un aplauso. Muy clara la presentación y la interacción entre ingenieros y agrónomos. Le pedimos a Pablo Santini que cuente un poquito su experiencia y luego sumamos en la discusión a José también. ¿Con esto qué cambias? Este para allá. Dale, gracias. Buenos días a las personas que nos saludé. Bueno, mi nombre es Pablo Santini y lo que voy a dar es una visión de lo que ha evolucionado el sector desde otro punto de vista, que es desde el punto de vista de un proveedor de servicios forestales o prestador de servicios forestales o contratista, como nos llaman normalmente o nos gusta llamar. La experiencia de mi persona: tengo 8 años como prestador de servicios forestales en diferentes áreas. 15 años anteriormente era usuario de contratistas o de servicios forestales, trabajando para Forestal Oriental, que trabajé en Shell durante 15 años, y ahí interactuaba. Estas grandes empresas normalmente tienen poco personal y subcontratan la mayoría de sus trabajos, entonces es muy común y es muy normal trabajar con empresas prestadoras de servicios, ¿no? Y bueno, sumo un total de 23 años en el sector forestal, con alguna experiencia acumulada. Roberto me dijo que contara los errores que habíamos cometido, y como nos dio 20 minutos solamente, yo le dije que no me iba a dar el tiempo, así que voy a contar alguna cosa que no salió bien, y no tanto error porque no nos daría la mañana. ¿Qué he visto? Bueno, muchas ideas, algunas pruebas que hemos realizado, muchísimos errores y algo de aprendizaje acumulado en todo este tiempo, ¿no? Que alguno se ha capitalizado y otro creo que hay que seguir metiéndole cabeza para capitalizarlo y pensar en lo que se viene futuro en la forestación, en la visión al menos que tenemos sobre el sector forestal. Voy a contar algunos ejemplos puntuales. Yo fundamentalmente he trabajado en el área de silvicultura, en la parte de plantaciones sobre todo. Silvicultura le llamamos, bueno, desde la parte desde el vivero, la producción de plantas, y como decía Roberto, donde se siembra la semilla. Hoy ya casi que ni se siembra, se entierra la estaca. Ya hay cada vez más producción vegetativa o reproducción vegetativa. Después de la silvicultura también le llamamos a lo que es toda la preparación del suelo, que puede ser en campo nuevo o en una reforestación, y la preparación del suelo con el laboreo, dejarlo libre de maleza, dejarlo libre de plagas, fundamentalmente la hormiga, para después implantar o trasplantar el plantín y hacerle todos los cuidados posteriores de mantenimiento, sobre todo de malezas y control de hormigas. Entonces voy a hablar dos ejemplos de nuestra experiencia.
sobre el control de hormiga, cómo ha evolucionado. Les voy a contar un poquito. Comenzamos con control localizado hace años atrás, cuando yo comencé en la forestación. Todavía no era contratista, trabajaba para una empresa forestal. Se armaban cuadrillas de personas y se iban marcando los hormigueros. Se marcaban de diferentes maneras, con un alambrecito, con una banderita. Después fuimos una banderita de plástico, fuimos eliminando el plástico, banderita de tela, después con palos. Era un control localizado donde después se iba y se mataba hormiguero por hormiguero, ¿no? Luego fueron evolucionando los cebos tóxicos, ¿no? Y se fueron también aprendiendo más sobre el ciclo biológico de las hormigas. Eso se ha aprendido mucho y hoy se conoce muchísimo. Se trabajó con portacebos en una época, los campos estaban minados de unos palitos con unos portacebos, y ahí se ponía el cebo tóxico o la isca, como se importaba mucho de Brasil. Y bueno, la hormiga iba, encontraba ese cebo y se lo llevaba al hormiguero, ¿no? Luego se fueron desarrollando otro tipo de forma de aplicación, bolsitas, para donde la hormiga venía, rompía la bolsita, se llevaba el cebo hacia el hormiguero, distribuido en pequeños grupos para aumentar el efecto atrayente y evitar que se humedezca. Se iba colocando o a mano o con un tubito para no agacharse. Después se desarrollaron máquinas que venían y aplicaban ya diferentes dosis y distribuidas uniformemente en el campo. Después fue tirándose no tan concentrado. En un principio se creía que era necesario que estuvieran en un grupo perfectamente dispuesto para que no tuviera mucho contacto con el suelo y la hormiga fuera más atraída por un grupo de cebos concentrados y poder llevarla al hormiguero y para que no se humedezca. Después, conversando con amigos y colegas, hasta hemos descubierto que la hormiga, aunque se humedece el cebo, igual se lo lleva cargado al nido. O sea que se conoce, hay mucha experiencia, hemos creído que se necesitan ciertas condiciones para que sea efectivo, y con la experiencia hemos descubierto que a veces no es tan así. Y hoy el cebo tóxico no es que se ponga al voleo como yo lo pongo ahí, pero quién sabe si no tirándolo al voleo también las hormigas igual lo identifiquen y se lo lleven al hormiguero, ¿no? O sea, esto es lo que les quiero mostrar, es que de una tecnología que conocíamos en un principio y con la mejora en la experiencia y en el conocimiento de los ciclos biológicos, ha ido evolucionando, se ha ido cambiando, y hoy en día no sabemos dónde va a terminar o qué es lo que hay para adelante. Yo creo que ha habido una importante evolución y que va a seguir cambiando, y todavía no tenemos correctamente o no tenemos el conocimiento final para mejorar aún la tecnología de control de hormiga, y no solamente el control de hormiga, que hoy sí se hace muy bien, sino poder bajar los costos. Creo que hoy en día hay una manera de hacerlo muy bien y de poder controlar bien la hormiga para que no afecte los cultivos, pero se va a seguir trabajando en cómo poder bajar los costos, ¿no? Estas son las máquinas algunas de las máquinas que se desarrollaron. Harwich también tiene sus propias máquinas, son una tecnología muy similar, que lo que hacen es distribuir homogéneamente el cebo tóxico en diferentes dosis en el campo, en forma sistemática, antes de la plantación sobre todo. El futuro de esto, ¿cómo lo veo yo? Podría ser hasta identificación de hormigueros por termodiferenciación, con drones y con combate individual. Una pregunta que me hago. Los hormigueros mantienen una temperatura bastante estable durante todo el año y el suelo varía su temperatura, por lo que por un dron con identificación térmica podría llegar a identificarlos y trabajar en un combate particular, individual de cada hormiguero, ¿sí? Sin la necesidad de andar recorriendo el campo, por ejemplo.
El uso de repelentes, ¿no? O cultivos trampa, creo que es algo que todavía hay que desarrollar. En algún momento, años atrás, 20 años atrás, se llegó a trabajar con repelentes, no eran muy efectivos, pero quizás se pueda seguir trabajando en ello. Convivir con la hormiga, ¿no? Una pregunta que me hago. No sé si se podrá llegar algún día con árboles que crezcan muy rápidamente y se pueda llegar a convivir con lo que hoy es plaga, y si el árbol crece a una tasa mayor de la que lo comen, quizás deje de ser un problema. Plantas resistentes a hormigas, ¿sí? Conocemos que se utilizan el Bacillus thuringiensis o alguna otra gen que se le pone a algunos cultivos y que puede combatir la plaga también. O sea que creo que hay mucho en esto todavía para seguir mejorando. Sobre todo creo yo que va a ser trabajar en los costos, sin duda. Hoy en día se gastan unos 3 millones o se invierte unos 3 millones de dólares o algo más en el control de hormigas. Es un monto interesante de dinero como para decir, bueno, acá podemos estar investigando o hay lugar para seguir intentando mejorar y bajar los costos, ¿sí? Otro ejemplo de mi experiencia como prestador de servicios es en cuanto a plantación. Bueno, recuerdo años atrás, yo era muy chico, me cuenta Eduardo, un colega que está ahí sentado, que él es un poquito más grande que yo y me cuenta de estas historias, pero no se laboreaba y se plantaba. Llegué a ver laboreos totales y trabajar sin el uso de herbicidas. Ha ido evolucionando. Después se pasaba la disquera en entrefilas para matar la pastura que crecía en las entrefilas. En esta zona se trabajó mucho con surcador, Rivera y Tacuarembó. En la zona litoral, donde yo más conocía, no se llegó a trabajar con esta herramienta. Laboreos en fila de plantación, que es lo que vemos hoy, ¿sí? Trabajos en filas, se laborea la cuarta parte del área a plantar, haciéndolo más económico desde el punto de vista del uso de la herramienta y del gasoil, ¿sí? El uso de herbicidas totales en toda el área, ¿ah? Herramienta muy utilizada y bastante común en grandes plantaciones. Herbicidas solamente en la fila, ¿sí? Ya hay lugares donde no se hace el laboreo la herbicida en la entrefila y se utilizan solamente herbicidas en la fila. Por ejemplo, en la reforestación, donde se acumula gran cantidad de material en la entrefila, por lo tanto solamente se utilizan herbicidas en la fila, ¿tá? O también en algún campo natural donde no hay una pastura en la entrefila que vaya a suponer una importante competencia con la plantación, se utiliza solamente hacer herbicidas también en la fila. Por lo tanto, esto también ha ido evolucionando mucho, ¿no? Ha ido cambiando y no sabemos todavía dónde está el futuro, y creo que hay muchas cosas todavía para pensar y para hacer. Algunas pruebas que hemos realizado, por ejemplo, es aplicación de productos alrededor de la planta, que son productos orgánicos. Esto que ven ahí de color gris es un producto que es básicamente celulosa con un aglutinante y agua, ¿tá? Que deja como un cartón, un papel arriba en la vuelta de la planta, y lo que hace es que evita que crezcan las malezas en lugar de utilizar químicos, en lugar de utilizar herbicidas, ¿sí? Este es un producto utilizado y desarrollado en Canadá, lo utilizan para parques y jardines. Acá vemos otra foto. Se puede desparramar o derramar arriba de una planta que no la afecta en absoluto. Eso resbala, cae al suelo y forma ese cartón uniforme en la vuelta que evita la competencia con malezas, ¿sí? Cubre el suelo, evita que la gota también pegue sobre el suelo desnudo y provoque erosión. Y podría descubrirse también que se le pueda poner algún repelente o algún insecticida o algo en el futuro que también mejore la capacidad de la planta
de resistir al combate de hormigas, por ejemplo, o alguna otra enfermedad. O sea, hay cosas para desarrollar. Esta es una aplicación en el rosedal del Jardín Botánico de Montevideo, del mismo producto, que recién se está implementando o empezando a investigar, por lo menos en estas latitudes. En Canadá se utiliza para la aplicación en parques y jardines, donde no se prohíbe la utilización de ciertos herbicidas, en las vías férreas para evitar que vengan las malezas y tener que hacer la limpieza, etcétera. Otras pruebas que hemos realizado también, la utilización de máquinas de plantación directa, ¿sí? Yo les conté un poco cómo ha evolucionado todo esto de la plantación, pero como les decía, no sé si seguiremos en ese camino o hay otras alternativas. Cuando nosotros hacemos trabajos hoy en día en reforestación, que tenemos que mover el material que está tapando lo que va a ser la futura fila de plantación, necesitamos energía, tractores, tiempo, el momento adecuado para correr ese material. Necesitamos después herbicidas para combatir las malezas que vienen en ese suelo despejado, más cuando lo laboreamos, ¿sí? O sea que una cosa implica la otra y estamos generando un ambiente donde necesitamos de un paquete que hoy está muy bien implementado, funciona muy bien y hay muy buenas plantaciones haciéndolo de esa manera. Pero creemos que se podría también llegar a probar, intentar otras formas, sobre todo en determinado tipo de suelos donde quizás no sea necesario remover el material que dejó la cosecha, no sea necesario realizar un laboreo porque quizás el suelo tenga las condiciones ya para que la planta se desarrolle rápidamente, pensando en lo que fue el concepto de la siembra directa, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Donde luego de aplicado un herbicida quedan todas las raíces, queda un sistema radicular vacío, donde ahí las nuevas raíces van a ocupar esos lugares, ¿no? Se va a acumular agua ahí también. Bueno, una forestación donde yo la cosecho, la corto, también voy a tener una gran cantidad de lugares que me dejan vacíos, las raíces que se mueren, y quizá no sea necesario hacer un laboreo. Podremos venir con máquinas de este tipo, donde inmediatamente después de la cosecha y de la extracción de la madera, se puede realizar una plantación con una máquina de este tipo. Ahí no está con las plantas dentro del recipiente donde se colocan las plantas. Estas plantas, esto gira y automáticamente va plantando. Esta máquina lo que hace un pequeño laboreo para que facilitar el enraizamiento rápido del plantín, fertiliza y también riega, ¿sí? El riego no fue hecho a propósito para regar, sino que fue hecho para poder limpiar el sistema plantador. Trabaja con un pico, como mostraba Tobías, tipo un zarapico, con un tubo plantador. Entonces el agua es necesaria para limpiar ese tubo. Y esa agua que se utiliza sirve como para un riego inicial a su vez y también para mejorar la implantación, porque mejora el contacto del pan radicular con el suelo, ¿sí? Se han hecho algunas pruebas acá en el país y han tenido cierto éxito en la implantación. Es un sistema nuevo, falta mucho por desarrollar. No es el único sistema de plantación que existen, o el tipo de máquina, hay varias, pero creo que es interesante seguir probando. Ahí está el plantín que queda metido en el medio de la reforestación, ¿da? Simplemente habiendo movido el suelo en la zona de plantación. En el futuro, ¿qué podemos esperar o qué me imagino yo para la forestación? Hablamos de las máquinas 3 en 1, 4 en 1, quizá venga la 7 en 1. Y bueno, y algunos han estado investigando en esto.
una máquina que despeje en un sistema, en una reforestación, laboree, subsole, haga el subsolado, plante, fertilice, no sé qué me está faltando, riega, aplica el gel, capaz que sea 8 en 1 o 9 en 1. Entonces, quizás sea en el futuro una máquina de ese tipo que ya haga 8 actividades en una o 7 actividades en una. Y hay intentos de eso y hay máquinas, algunos que están intentando probar con alguna máquina de este tipo. Lo que no tiene es cosechadora, porque no le da el tiempo son muy rápidas plantando, entonces no le da para cosechar. Laboreos localizados, quizá vayamos a laboreos localizados y no laboreos en línea, como hoy se está trabajando. Es necesario, en una distancia entre plantas de 2 metros, 2 metros y medio y a veces más, hacer todo ese laboreo entre plantas, o solamente se necesita cierto laboreo en el lugar donde va el plantín. Sin laboreo, para determinados tipos de suelos, a veces se discute o hay dudas sobre el efecto del laboreo. Sin duda que hay un efecto inicial muy importante, que uno lo ve, cómo la planta explota, pero en el mediano y largo plazo, en un ciclo de 10 años, a veces a los 3-4 años ya se pierden los efectos del laboreo, dependiendo mucho del tipo de suelo y las condiciones, por supuesto. Otros herbicidas, utilización de diferentes tipos de herbicidas, quizá el glifosato se use cada vez menos, se utilicen herbicidas más selectivos o preemergentes solamente, herbicidas localizados solamente en el lugar donde está la planta y no en la línea de plantación o no en todo el campo. Identificadores de clorofila para aplicar solo a la maleza, ya existen en la agricultura, quizás en la forestación también tengamos que ir a sistemas, aunque siempre vemos complejo cómo se mueven los tractores o las máquinas caminando arriba de los palos luego de una cosecha forestal. Pero ya existen esos aplicadores que identifican la clorofila por diferentes alturas. Si tengo un árbol alto y la maleza está más baja, bueno, lo regulo para que aplique a lo que está más bajo, o puedo aplicar de la misma manera con herbicidas selectivos, donde no afecten el eucalipto y sí la otra maleza. O sea, y de esa forma reducir también el consumo o la utilización de agroquímicos, ¿no? O de químicos en la forestación. Control de malezas por shock eléctrico o térmico. También se están investigando ciertas alternativas. Se le da un shock de 6.000 voltios o 1.000 grados de Celsius de temperatura para matar la maleza, evitando la utilización de químicos. Esto ya se está probando y existen algunas herramientas. Podría ser también en un sector que trabaja con normas de sostenibilidad y con muchas certificaciones. Importante también tener en cuenta para reducir, aunque es muy poco en la forestación lo que se utiliza de químicos, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente comparando con otras actividades como la agricultura, por ejemplo. Se aplica durante un año o menos y cada 10 años se repite eso, o sea que es en general muy poco lo que se utiliza. Pero se puede reducir, se puede seguir trabajando en la línea de disminuir la cantidad de químicos que se utilizan. Trabajar sin herbicidas, plantas de rápido crecimiento, vaya uno a saber cómo, pero déjemelo imaginar así. Drones carpidores, ¿sí? Hoy la tecnología del dron se está utilizando, pueden llegar drones a identificar los lugares donde, le llamé carpidores acá, pero puede ser un dron donde identifique la maleza y aplique solamente donde sea necesario y no en toda la línea o no en toda la hectárea, ¿no? ¿Sí? Hay mucho por hacer, se ha hecho mucho, hay un paquete tecnológico que funciona, pero para adelante no sé cómo será y creo que hay mucho todavía por investigar. Más de 25 millones anuales se invierten en la implantación de bosques, o sea que hay
dinero, me parece, o una suma de dinero importante para poder seguir investigando. Como conclusión, bueno, perdón, ahí se me fui para atrás, no sé qué hice. Pero, ¿cómo se va para atrás? Ahí. Conclusión, creo que tenemos mucho por probar todavía. Creo que existe una buena tecnología, sobre todo las empresas que lideran el sector, que tienen muchas hectáreas y muchos años de experiencia, tienen un buen paquete tecnológico para producir lo que están produciendo. Pero creo a su vez también que hay mucho por probar todavía, no solamente para esos tipos de producciones, sino también para otro tipo de producciones. Hay cada vez más ganaderos o cada vez más tenedores de tierra que quieren hacer su propia plantación y de diferente manera, quizás para proteger la pastura como bienestar animal, ¿no? Y ahí hay que ir probando diferentes alternativas o otras cosas para darle una tecnología adecuada a esas situaciones. Buena jornada, muchas gracias. Gracias, Pablo, por ese baño de realidad y de motivación. Seguimos con José Dutra, productor de la región. Plantó muchos árboles y tiene mucho para contarnos. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Roberto, a Línea, por la invitación. Bueno, nosotros somos productores ganaderos forestales y ahora nos estamos convirtiendo, seguimos siendo ganaderos, pero convertidos en esquemas silvopastoriles, forestados silvopastoriles. Bueno, ¿dónde estamos y qué hacemos? Nosotros estamos en el departamento de Tacuarembó, ocupamos 1.600 hectáreas, estamos a 2 kilómetros de la ruta 5, sobre la ruta. Campos 732 en su mayoría, donde hacemos ganadería bovina con razas Hereford, ciclo completo abierto, decimos abierto porque en los meses de mayor producción de pasto como el verano, primavera-verano, le introducimos ganado. Una carga animal promedio de una unidad, no tenemos lanares, de una unidad ganadera por hectárea, vacunos, equinos y también habemos burro allí. Una producción de carne de 115 kilos de carne por hectárea, con un ingreso neto, esto es un promedio de los últimos 10 años, de $124 por hectárea. Bueno, realizamos forestación convencional desde el 90 al 94, con eucaliptus, con grandis, 270 hectáreas, 22 de Liotti y 14 de Colorado. En el año 2005 se cosecharon 65 hectáreas grandes, de las cuales fueron las únicas que se dejaron rebrotar, y el segundo corte se está haciendo en este momento, a la fecha. Las 205 hectáreas restantes de eucaliptus y se talaron en el 2010, no se dejaron rebrotar, y las de pino y eucalipto colorado se cosecharon en el 2014. El eucalipto colorado que teníamos, esas 14 hectáreas, al sacarle el grandi que lo teníamos al lado, pensamos que podían mejorar en su producción, en su desarrollo, y tuvimos problemas creemos, de la mancha amarilla del eucalipto. Hicimos un raleo muy fuerte, como comentario, de 10-1, dejamos un árbol de cada 10, los mejores, y vimos que no teníamos respuesta y se talaron. Bueno, y a partir del año 2015 se empezó a reforestar estas superficies que eran en plantaciones convencionales en esquemas silvopastoriles.
Bueno, algunas diferencias. Roberto me pedía de esta experiencia, este lapso que tuvimos entre 2000, en el 90-94, a lo que estamos haciendo ahora en sistemas silvopastoriles. Bueno, en el laboreo en aquel momento, como lo decía Santini, bueno, eran las excéntricas convencionales, que la angostaban, le sacábamos los discos de afuera para angostarle, el control de hormiga era localizado, productos en polvo, el control del pasto sin herbicida, carpidas manuales individuales después a cada planta. En los plantines la diferencia era que sí, 100 plantas pesaban 50 kilos, no era para cualquiera llevar eso. Había muy pocos viveros, esa era la verdad. La fertilización era con fertilizantes convencionales. A partir del laboreo en los sistemas, en lo que hacemos ahora, ya hay herramientas fabricadas para tal fin, entonces es un trabajo mucho más específico. El control de hormiga sistemático, granulado, con mayor eficiencia, sin duda. Control del pasto con herbicida en la línea y localizado después con mochila después de la plantación. Y bueno, los plantines, 100 mudas pesan entre 7 y 10 kilos. Antes le agregábamos la planta y tierra al campo, ahora le ponemos y bueno, hay disponibilidad de muchos viveros y bueno, variedad, por ejemplo, como clones. La fertilización, hay la posibilidad de usar fertilizantes de liberación controlada. Bueno, ahí nosotros pasamos a la experiencia nuestra. Esto vamos a repetir algunas placas, algunas diapositivas que ya pero queremos hacer hincapié, vamos a hacer hincapié en diferenciar los escenarios, ganadería, forestación. Que para nosotros que lo hicimos del año 90 en campos propios y en campos de terceros, de empresas forestales de la zona, que es la ganadería en predios forestados, en forestaciones convencionales, donde el destino de esa empresa fue producir madera como cualquier cultivo en su mayor cantidad y en la mejor producción de madera en toda la superficie aprovechable de ese predio. Y nosotros los ganaderos venimos con la ganadería a aprovechar, entre comillas, el área sobrante o el desperdicio forestal, entre comillas lo digo, de esas áreas. Esa es una situación. O sea, la idea original es la forestación en su mayor producción, como saco. Y después yo vengo con la vaca a ocupar esos lugares. Ese es lo más común y lo más típico que vimos sobre todo en esta zona. Dentro de eso hay una segunda opción poco usada, pero que sí, es delimitar esas áreas libres, siempre en el mismo escenario, un campo aprovechado en sus máximos porcentajes forestales, y aprovechar sobre todo bajos con aguada, delimitar con eléctrico y hacer ganadería en eso bajo, si en el ganado no tiene acceso al área forestada, pero sí recibe sombra y el abrigo de ese vecino. Y después están los esquemas silvopastoriles en sí. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer un hincapié, que es lo que estamos en diferenciar bien los esquemas silvopastoriles de otros. Es una forestación, pero con una mirada de su concepción en que tengo dos producciones, ganadería y forestación. Y yo tengo que plantar el árbol mirando siempre que tengo que producir igual o mejor ganadería. No, en el mismo espacio, no puedo desplazar una producción con la otra. A partir de ahí, para mostrar alguna foto, estas son de los campos nuestros, el de la izquierda es una forestación convencional, y estos son los esquemas silvopastoriles, donde por distintos aspectos tiene que tener ¿Qué nos llevó al silvopastoreo? Bueno, lo principal que nos llevó como pastoreantes de ganado en áreas forestales propias y de tercero, observaciones de campo. Y como comentario, donde los prendimientos eran más bajos, pocos árboles por hectárea, ahí teníamos vacas gordas y árboles gordos, árboles de más diámetro, y el ganado tenía pastura. Con altas densidades de árboles por hectárea, teníamos vacas flacas y árboles flacos. O sea, en eso no vimos diferencia entre ganadería y forestación. A mayor densidad de árboles o a mayor dotación de ganado, las vacas quedan más flacas y los árboles quedan más flacos. A partir de ahí, bueno, mediciones de árboles de borde comparativamente con los del centro del Rodal,
para llegar a una conclusión en el medio. Entonces, yo que sé, información en internet, publicaciones, un referente argentino como Jorge Esquivel, que estuvo hace unos días en Melo, en esquemas silvopastoriles, en Misiones, en Corrientes, INTA Cerro Azul, Argentina, jornadas, el precio de la madera cuando íbamos a vender veíamos que valía mucho más cuando llegábamos a volúmenes, a diámetros, daba Vietnam o no daba Vietnam, independencia de asociaciones, efecto invernadero, o sea, lo que favorecía al cambio climático. Bueno, esto es muy sencillo, pero es una medida de volumen, no tiene ningún misterio. 2 trozas de diámetro de 27 centímetros y medio, tienen el mismo volumen, tienen la misma madera que una de 39. Pero sin duda que con la de 39, cuando íbamos a vender esto, teníamos un mercado que en las dos primeras entrábamos en celulosa o leña, perdón, y en lo demás era cerrable, de exportación, sin duda otros valores. Bueno, ahí como ven es en el mismo rodal, en el centro del rodal y en los bordes. Nosotros, viendo el centro del rodal, teníamos aquellos árboles flacos, suprimidos, dominantes, algunos muertos. Y bueno, observábamos otro que teníamos en el borde del rodal, teníamos árboles más gruesos y teníamos pastura, y eso lo queríamos repetir en el resto del área, en un esquema silvopastoril. Este árbol y el pasto. Eso, algo lo mismo, o sea, sí, en tenemos tal vez un herbicida en toda el área hasta que el árbol coloniza toda la energía del sol, entonces la pastura ya no viene más. Y en el otra mirada, una mirada silvopastoril, que no tenemos maleza, como decimos nosotros en el esquema nuestro, no tenemos maleza, tenemos pasto. Porque el pasto tiene el mismo valor para nosotros que el árbol, porque el pasto es la otra pata de la producción. Sin el pasto no tenemos vacas. Es una mirada similar solo para una diferenciación. Y bueno, que es un sistema silvopastoril y hay muchas definiciones. Nosotros creemos que esta se ajusta mucho a nuestro esquema, a nuestro punto de partida, porque hace pocos días también fuimos a un congreso en Paraguay de sistemas, un congreso internacional de sistemas silvopastoriles, y hay otros escenarios, yo que sé, los tropicales, donde arrancan ya del monte están en el campo. Tenemos que cómo ver de sacar árboles para lograr la pastura. El nuestro es un escenario donde la vaca ya está la vaca, y cómo le introducimos el árbol de forma tal de favorecer o minimizar a cero los daños a la vaca. Entonces es una opción de producción pecuaria que involucra árboles en un sistema de manejo integral en la misma superficie, no allá la vaca y aquí el árbol, en la misma superficie, buscando estabilidad ambiental, social y económica. Bueno, y ahí pasamos, por ejemplo, nosotros empezamos en el 2015 y ahí Roberto a mí también, Santini me pidió que pusiera error y tenemos el día para hacer eso, pero en fin, pero acá se notan claramente, pues ya lo vimos. Bueno, nosotros realizamos la primera plantación, como salíamos en un esquema convencional, forestal, a un esquema silvopastoril con mucho distanciamiento, provocamos algunas dificultades ya comprobadas a nivel forestal convencional para probarla en un esquema silvopastoril. De esa plantación fueron 70 hectáreas, la orientación se hizo este-oeste, con 2 pasadas de arado forestal, o sea, se hizo en un rastrojo, pero ya había algo de pastura, no se hizo más que eso, no se aplicó herbicida, una densidad de 250 plantas por hectárea con un distanciamiento de 4×4 y callejones de 16 metros. Un control de hormiga también en recorrida, no hicimos sistemático, o sea, lo que supusimos ahí que como le plantamos una planta muy espaciada a la hormiga, le dejamos toda la pastura a la hormiga, ¿no? Entonces tenía posibilidad de encontrar mucho más comida. El resultado final es que encontraba la planta mucho antes que nosotros no la encontrábamos después, la hormiga sí,
Y la fertilización la hicimos con 50 gramos a los 2 meses. Bueno, el resultado del control de hormigas, ya digo, fue nefasto. El control del pasto también lo vamos a ver en alguna imagen ahora, pero después hice para poder encontrar, después que encontrábamos las plantas, hicimos unas carpidas tardías para despejar la planta de esa invasión. Bueno, eso nos provocó un pobre crecimiento inicial, una replantación al año del 25% y al 10% a los 2 años. El primer pastoreo, esto es fundamental en un esquema silvopastoril, o sea, yo necesito el pasto y tengo que entrar con la vaca lo antes posible, si no, esto de entrar a 2 años y medio era el resultado, era lo que no queríamos. Pero ya digo, las pruebas fueron bastante buscadas para un embarazamiento muy grande de carqueja y senecio. Ahí están unos ejemplos, o sea, la pasada, el primer arado, nosotros como era un rastrojo forestal y se hizo un nuevo diseño, este-oeste, nos tocaba un tocón en el medio, ¿no? Y ahí tenía que ir el laboreo, era bastante drástico. Esa es la segunda pasada, así quedó. ¿Tiene? ¿No tenés para...? ¿Sí? ¿Dónde es? Sí, ese. Ah, bien, bien. No, yo puedo indicar porque yo sé, acá hay una planta, ¿no? A nivel forestal. Pero digo, por eso digo, la hormiga encontrada, nosotros no la encontrábamos, pero aquí en una planta, esta fue seguramente esta línea fue acá. Aquí también hay un eucalipto. Y aquí, estos son 2 líneas, una acá y otra acá, que haciendo un esfuerzo y yo que sé dónde están, las encuentro dentro del senecio. Pero como eso está bien, entonces se hizo así, pero también vimos que la recuperación a partir de ahí y con el estaciamiento que estamos manejando de densidades muy bajas, esta foto, esta de acá es la primera, es la misma, esta línea son del mismo lugar, esto al año, no encontrábamos las plantas, esto a los 2 años y medio y esta ahora a los 4 años. Es la foto sacada del mismo lugar. O sea, la recuperación acá está la misma granja, en este caso no está la granja porque se está terminando de explotar la granja del fondo, pero es la misma, en el mismo punto. Después pasó la plantación del año 2016, la hicimos muy similar, o sea, en las mismas condiciones que en 2015. Ya en el 2017, con algunos resultados de estas pruebitas o ensayos, hicimos algunos cambios a favor de las mejoras, ya digo, en el rendimiento ganaderos y forestales, o sea, del árbol y de la planta. Fueron 34 hectáreas, una estación ya determinada por la pendiente, o sea, lo que hacíamos era cortar la pendiente, 3 pasadas de arado forestal, con uso de herbicida en la línea, una densidad menor, 160 plantas, 5 por 5 callejones de 20, un control de hormigas sistemático y una fertilización que la hicimos en 30 gramos y 60 gramos a los 6 meses. Esta plantación sí, cero problema y el ganado lo entramos al año con ganado en las plantaciones. Hoy en día también estamos haciendo esto, como decía Santini, no se ve el costado, o sea haramos 60 centímetros y aplicamos el herbicida en esos 60 centímetros. Queremos reducir al no uso herbicida, eso lo tenemos claro también. Bueno, esto como comentario, nosotros en esto, como lo decía Roberto también, a nivel nacional tenemos muy poca investigación, entonces empezamos a hacer ensayos, mediciones, pruebitas de campos propias. Algo hay, se hizo un seminario hace unos días en Melo, de silvopastoreo, hay gente que está trabajando en eso, investigadores, pero después tenemos a nivel nacional poquísimo. Entonces tenemos varias pruebitas, ensayos y cosas en distintos tipos. Lo que está claro también que cada ensayo, mirado desde el punto de vista silvopastoril, no tenemos que perder, que tenemos que ensayar, tener el árbol mejor, pero no perjudicar a la ganadería.
Yo no puedo matar pasto, no puedo, todos los perjuicios que me pueden hacer el árbol en el animal, hay que considerarlo, hay que manejar. Preparación de, bueno, eso es. Y nosotros últimamente lo que incorporamos es, también estamos haciendo un silvopastoreo racional Voisin, con resultados bastante llamativos. Y bueno, del Congreso de silvopastoreo en Paraguay, escuchamos un nombre que no conocíamos, la verdad, que es Anillo del Neldo. Y bueno, ya hicimos uno en forma de cuadrante, con distanciamiento para medir distintos distanciamientos a nivel silvopastoril. Bueno, costos e ingresos de los sistemas silvopastoriles que tenemos los nuestros, un costo de plantación y cuidado al año y medio de $350, un costo de raleo poda a los 6 metros de $270 por hectárea, una producción de madera esperada entre 15 y 18 metros cúbicos sólidos por año, una producción de carne que le ponemos la misma que la que tenemos hoy en el predio. Ahí dejamos un paréntesis también en sistemas silvopastoriles racionales Voisin, que ya tenemos algunos números muy interesantes también. Un ingreso por producción de madera esperado por encima de los $350. Y bueno, un ingreso por producción de carne, estamos hablando de los $120 por hectárea, insisto, en silvopastoreo racional Voisin, que ya tenemos otros números también. Bueno, y ahí poniendo lo que puso, voy a contestar algunas, no, te voy a contestar, voy a complicarte un poco la tarea. Ahí, ¿qué sabemos y qué nos falta saber? Entonces, ahí nosotros, ¿qué sabemos? Tal vez sí. Ahora, ¿qué nos falta saber? Nosotros ahí lo dividimos en 3 partes. O sea, ¿qué falta saber dentro del sector forestal? Y eso tal vez esté resuelto y estudiado, investigado, y se lo está haciendo permanentemente. Ahora, ¿qué nos falta saber a los productores particulares? Nos llega la información, investigación, etc. Y después lo principal que vemos nosotros es qué falta saber al agro uruguayo vinculado a la forestación. O sea, para igualarlo con la misma información que hay de los otros sectores. El ganadero de carne, el ganadero de lana, el lechero, el agrícola, la soja, el arroz, el trigo, etcétera, la miel. O sea, hay informaciones información de precios al productor de cualquier producto de esto que estamos hablando en tiempo real, como decimos ahora. En la prensa, en cualquier lado. Ahora, información de precios de forestales, de ingreso al productor, no es fácil. Mercado, hay un mercado formado en cualquier producto de esto anterior. Cualquier producto que sale de la tierra, digamos, hay un mercado formado de venta y compra relativa. En el sector forestal no lo vemos todavía. Bueno, aquí voy a hacer unos comparativos, por ejemplo, rentas más costos sobre el ingreso bruto e ingreso neto de 3 sectores agropecuarios: la ganadería, la soja, y aquí tendría que decir forestación. Bueno, aquí si sumamos la renta de los costos de la ganadería, de una renta más los costos por hectárea y por año, nos da $167. Los números de la ganadería, estos son los números de ingresos brutos y de costos, son los publicados ahora por el plan, en el monitoreo de empresas ganaderas, son del ejercicio bueno, vamos a decir, del último, Lo único que yo le agregué la renta, porque ahí nos sale la renta como si fuera el predio al 100% rentado, una renta de $70. En la soja nos hace, esto es un estudio también del ingeniero Ítalo Malaquín y Alejandro Terra, en 11 años que evaluaron, y bueno, le da un ingreso bruto
de 9.55 contra 9.31 de gasto de renta y costos. Y bueno, en el forestal, por eso ponemos una renta y más costo de 2.80 y un ingreso que por eso lo ponemos. En lo demás tenemos información, en esto no. No sé, andará por ahí. Lo digo ahí. Bueno, y aquí está más detallado el tema, o sea, en el mismo caso, o sea, una renta ganadera que pusimos de $70, me parecía la correcta, un promedio, una renta de soja que sale del estudio que nombrábamos de Malaquini y Terra, una renta forestal que estimamos en $150, los costos del sector ganadero, esto sale del último año, del último estudio de que lo publicó Molina del plan agropecuario, del último ejercicio, esto puntual del último ejercicio, del último año, los 6.55 también del estudio de soja que nombrábamos. Esto es un estimativo que hacemos nosotros también porque no tenemos información de $130 por hectárea por año. Esto nos da un ingreso neto, lo mismo en la ganadería, $29, 24 en la soja y 220 en la forestación. Pero nos planteamos siempre la duda, ¿sí? Esto a favor de que nos parece interesante que los productores agropecuarios y la sociedad en sí sepamos, para tener la opción y el conocimiento como los demás rubros que salen del campo. Por eso ahí nos deja otro signo de interrogación en qué punto estamos en cada punto de ello. Bueno, aquí una gráfica que comparo en este caso los sistemas silvopastoriles con lo de forestación. Lo de silvopastoril tenemos una renta en dólares por hectárea de 48 de plantación y manejo en un sistema silvopastoril con un forestal convencional de 130, esos salen de los mismos datos anteriores. Nos queda un ingreso por madera por año de 302 en el sistema más sumado a los 120 que hablábamos de producción ganadera. Eso nos lleva a estos $422 por hectárea, y en quema forestación con estos números que estimamos, por eso digo queda abierto eso, los $370 de ingreso por madera son los $370 finales, como es lógico. Bueno, a nosotros nos parece que los dos sistemas tienen su lugar, o sea, forestación convencional, producción enfocada claramente, exclusivamente a la producción forestal. Se prioriza el sitio, el suelo, para alcanzar los mayores rindes forestales, altos resultados en metros cúbicos de materia seca por hectárea. Nos parece que forestal en forma convencional es totalmente recomendable, válido y realizable. En sistemas pastoriles es para nosotros una gran alternativa para productores ganaderos con potenciales, medianos potenciales forestales en sus predios, una forma de potenciar la producción ganadera en sombra, abrigo, carne, carbono neutro. Eso lo vimos también en Paraguay. En algunos países están certificando predios por producción de carne, carbono neutro, o sea, las emisiones de metano de la vaca hoy en día están observadas, son captadas por estos sistemas. Producción de madera de calidad, alcanzar rentabilidades relevantes en las dos producciones, posibilidad de tener ingresos a partir de los 18 meses, lo podemos decir 18 meses, pero puede ser antes, por los árboles, o sea, no por madera, por venta de árboles en la figura de inversores. Eso sabemos algunos emprendimientos locales acá que ya lo están realizando. O sea, gente disponible, que también ayudaría a los particulares a integrarse al sector forestal. O sea, el tema es, yo planto un árbol hoy y la lectura sí, tengo que esperar 10 años, 12 para hacer un peso de eso, es cierto.
pero nosotros vemos que existe en ese periodo, por decirlo, el mercado. Cualquier producto, una vaca se entora, se vende preñada, pare, se vuelve a vender como pieza de cría, se desteta el ternero, se vuelve a vender el ternero, ese ternero se vende como sobreaño a un criador, lo recría y se vende de vuelta 5 o 6 veces, creo, de promedio, una producción de vida de una vaca. También le puedo esperar a la vaca al tío. Bueno, en la forestación creemos que puede formarse lo mismo. En el periodo de vida de ese árbol puede haber figuras intermedias, el inversor, sin duda si es inversor con rentabilidades muy diferentes a la ganadera y mucho más segura, y ayudaría también al productor particular, no empresa, que dice tengo que esperar 12 o 15 años a hacer un emprendimiento particular, sabiendo que no tengo que esperar a lo mejor 12 años, que tengo un mercado que al año y medio, 2 años, 4, es vendible. Pero ese mercado hoy es cierto que no existe. Bueno, y también para nosotros pensamos que es otra opción, los sistemas silvopastoriles, y también como forestación convencional, totalmente recomendable. Bueno, es por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por complicarla y por hacerla más interesante. Vale la pena. Le pido a José, a Pablo y a Tobías si se sientan un ratito y abrimos un espacio para preguntas. Estoy seguro que hay y no deben ser pocas después de todo lo que escuchamos. Algunas palabras me las anoté. Escuché mucho de ser sostenible, escuché mucho herbicida cero, escuché mucho de probar, de aprender desde observaciones, y creo que estos 3 casos dan para sacarse dudas e inquietudes. Si son intervenciones cortas, lo vamos a agradecer, así le damos más tiempo al resto de la gente. Sí, Laura. Buenos días. Tengo una preguntita capaz que para cada uno. Una tiene que ver con el control de hormigas y lo que supe en algún momento que se estaba haciendo investigación sobre insecticidas, o más bien control orgánico de hormigas, para decirlo mejor. Esa es una. La otra es con respecto al tema del silvopastoreo y la posibilidad de tener cultivos de alguna manera, o pasturas, que se puedan realizar justamente, o sea, hacer todo el predio, ¿verdad? Una pastura que pueda no competir de alguna manera con el árbol, y que a la vez de controlar la producción de malezas, hasta a veces de pronto con leguminosas hacer algún aporte, no sé si se ha realizado algo al respecto. Y la última es lo de bioeconomía y las saponinas, por eso tenía pregunta también para ti. ¿Hay alguna otra opción que se haya manejado? Están en la cancha. Sí, en cuanto a control biológico de hormigas, se ha hecho algo. Yo me recuerdo la gente de Forestal Oriental estuvo trabajando con un laboratorio que es un hongo natural que creo que nace que está en el arroz, y hubieron varios intentos y hubo hay cierta experiencia sobre eso. No sé en qué quedó. Sé que había que repetir muchas veces las aplicaciones para hacer un control adecuado, pero capaz que alguien, no sé si Roberto sabe algo más, pero se hizo, se estuvo trabajando y no sé en qué quedó al final. Pero no fue línea, ¿no? Fueron los privados con laboratorios privados que estuvieron trabajando en eso. Así que capaz que hay alguien que esté en la sala que sepa contar algo de la experiencia que ha habido, sobre todo en Forestal Oriental, recuerdo que se hizo, no sé si alguna otra empresa. Y en cuanto a cultivos, capaz que Pepe puede contestar, pero acá en Uruguay mismo hubieron experiencias de cultivos entre líneas de plantación. En Florida, cuando estaba Mundial Forestación, llegó a plantar algún maíz y algún otro cultivo entre las filas de árboles, que le permitían tener un ingreso mayor mientras crecían los árboles en las filas del futuro silvopastoreo, ¿no? Y en otros países, por supuesto, también hay. José, ¿querés complementar la pregunta de silvopastoreo? No, sí. En experiencia acá no conozco en Uruguay. Sí, en Argentina lo hacen.
Siempre en esquemas silvopastoriles, ¿no? Tenés que partir de la base de tener que tener luz entre los árboles, si no, no. Y en Argentina hacen cultivos y hacen siembra de pasturas adaptadas a media sombra, y hay un estudio importante, y en Brasil hay mucho más. En Argentina hay algo, y bueno, nosotros no tenemos nada, de pasturas adaptadas a media sombra en esquemas silvopastoriles, sí. Pero nosotros, no sé, no. ¿Una otra pregunta? Para el Pepe, una pregunta, si tenés cuantificado o tenés algún dato del aporte que hace a la ganadería, a las ganancias en peso, el tema de la sombra en verano y el abrigo en invierno, comparado con un sistema tradicional sin esos aportes. Nosotros de los aumentos de temperatura en verano no tenemos particular. En el abrigo en invierno sí. Nosotros lo hicimos en el año 97, lo hicimos hasta el 2000 en el campo propio, y después en un campo, en una forestación de una empresa que monitoreamos ese campo. Nosotros ocupamos esa forestación durante 2 años sin árboles. Salimos con los árboles, vamos a decir, y volvimos a los 3 años bajo los montes. Y el manejo de esa forestal era muy agresivo con los árboles, mucha poda y raleo, donde dejó entrar luz durante mucho tiempo. Diría, los 6 primeros años la pastura se mantuvo intacta, las ganancias de peso en los ganados eran muy similares, y ahí las diferencias eran sustanciales. O sea, nosotros teníamos una pérdida en invierno del 15% del peso vivo, que es un promedio, diría, en campos naturales a nivel nacional, el 15% del peso vivo en invierno. Y con el abrigo del monte reducíamos esa pérdida del 15% al 5%. Un animal de 350 kilos, para hacer un ejemplo, de 300 kilos te perdía 45 kilos en invierno. Y eso eso. Con la protección del árbol y pastura, estamos hablando de pastura, sin pastura se complica, esa pérdida de 45 kilos se reducía a 15 kilos. Entre comillas, arrancábamos en octubre ahora con 30 kilos más en el mismo animal. Sí. Llegó una por WhatsApp para José Dutra también. ¿No pensaron en hacer forestación convencional en menor área? Hacerlo más forestal, menos productora de forraje, para, por ejemplo, no tener que esperar tanto tiempo para volver a ingresar con el ganado al predio. ¿Perdón? ¿Cómo? Si no pensaron como alternativa a lo silvopastoril, tender más a bloques y que sea más forestal y no tener que esperar tanto con el ingreso o con el ganado con respecto al sistema que contaste. Así viene. Perdón, o sea, llevar la plantación a más convencional, a una esquina. Bueno, eso no es un esquema silvopastoril. Nosotros somos tajantes en eso. El esquema silvopastoril es cuando tenemos la vaca y el árbol en el mismo espacio. Si no, podemos hacer forestación y ganadería, pero eso no es un esquema silvopastoril. En eso, por eso dimos varias placas, porque eso hay congresos internacionales de esto, en ese esquema. Yo veo que nosotros queremos llevar a que todo es lo mismo, y no es lo mismo. Ya de la concepción, cuando planto un árbol en un esquema silvopastoril, ya estoy pensando que en ese mismo espacio tengo que tener la vaca. Es una opción, pero no es un esquema silvopastoril. Mi pregunta iba referida a la parte de sanidad animal. O sea, ¿te mejora un sistema silvopastoril a comparación de un campo natural? No tenemos diferencia, no. Honestamente no vemos por qué en el seminario que hubo en Melo hace 15 días, 20 días, hubieron exposiciones de expertos en sanidad animal y decían lo mismo, no había
no habían diferencias. Se habla algo de la garrapata que daban, pero tampoco hay muchas conclusiones en ese tipo, ¿no? No. Tengo otra pregunta, pero esta vez para Tobías. Cuando uno ve esas maquinarias, ¿es solo para que la compre una empresa forestal o para que la compre una empresa como la de Pablo? ¿Hay otros compradores? ¿Supiste de alguien que se haya interesado acá o en otros lados del país? No, de acá básicamente solo lo forestal, bien forestal, pero a otros países yo he participado donde se ha adaptado para plantar otro tipo, no sé si es una caña, pero es como si... Nosotros lo probamos con unos tubos galvanizados, lo plantamos y andaba y fue para allá la máquina y lo usaron. Entonces era una cosa de ajustar solamente a la profundidad y les anduvo. Entonces no recuerdo cómo se llama, pero sí, cualquier tipo de plantas se adapta. Por eso es justamente una cosa que estamos trabajando en adaptarlo a los distintos requerimientos que tienen los clientes. Pero ahora ese modelo básico es para forestal y para lo que es el eucalipto, o bueno, lo que se está plantando acá, principalmente. Si no, hay que hacer alguna adaptación, sí. ¿Y dónde pueden ver el punto de quiebre en una escala? Si me pongo en lugar de un productor agropecuario y decir, bueno, hasta acá, por las experiencias propias, no, vamos a pala y busco las plantas como vos las conocés una por una, José, o vamos a un sistema más mecanizado. ¿Tienen alguna idea como para que el público pueda entender a partir de acá? ¿Entro con máquina o entro con más tecnología, Pablo? El tema de la máquina es un tema de escala, ¿no? De tamaño. O sea, las máquinas son utilizadas generalmente para cuando tengo volúmenes importantes de plantación, ¿sí? Y me justifica hacer una inversión de ese tipo cuando tengo un volumen importante para trabajar y tengo mucho trabajo durante todo el año también para poder amortizarla adecuadamente. Por eso cuando hago una inversión en máquina necesito eso. Ahora, voy a un campo particular que tengo pocas hectáreas para plantar o contrato a alguien que viene de afuera y me lo hace con máquina o manual, ¿sí? Distintamente, de acuerdo a qué tamaño de plantación y lo que le justifique a esa empresa de servicios. Y en un caso particular, hoy en día, en el caso de Pepe, no sé cuántas hectáreas por año planta, pero no sé si lo hace él, quizás no le justifique una máquina porque no la va a poder amortizar, ¿sí? por el tamaño o la escala que tiene. No sé si a eso se referían con la pregunta. Todavía no hace un peso conmigo. Pero me parecía importante tener una idea, ya que queremos acercar la actividad forestal al agro en sentido amplio, cómo puede ser el tema de la escala, entro o no entro, contrato o no contrato, y me parecía importante destacarlo. No sé si tienen alguna otra pregunta, aprovechando que los tenemos allí. Sí. Bueno, una para Pepe, muy buena charla, Pepe. La pregunta es que me parece a mí que una de las principales incertidumbres en este tipo de esquemas es sobre el tema de la cosecha de madera, la venta, el mercado, todo lo demás, ¿no? Como vos lo planteabas. Yo no sé si vos hiciste ya alguna experiencia en alguna de las primeras forestaciones. Y si no, igual, ¿vos tenés alguna idea de cómo vas a gestionar ese proceso? Si lo vas a hacer vos, lo va a hacer la empresa, si ya te han hablado de algún incremento de costos de cosecha por el esquema, si ya tenés seguridad de la venta de la madera. Si podés contar un poquito de eso, que debe ser las cosas más que generan más incertidumbre en estos esquemas, ¿no? No, por supuesto que no. Los montes más veteranos nuestros tienen 4 años, pero sí nos hemos contactado con varios y sí, eso fue una de las tantas preguntas o cuestionamientos que se nos hizo desde un principio, que ya empezábamos con comentar hacer estos esquemas. Pero después hemos estado con empresas que han llegado a ese número de árbol, no en esquemas silvopastoriles, pero sí en forestaciones convencionales, con raleo previo para hacer un turno final de 80, 90 árboles. Y no es el tema el costo de eso, porque cuando llegás a cortar esos árboles, estás cortando otro tipo de madera, con otros volumen, con otro rendimiento.
no es una madera para claramente destinada a celulosa, sino con otros rindes. Entonces, en ese sentido, creemos que hoy en día, al principio sí se nos cuestionaba, como toda cosa nueva, hoy en día creo que ya, que en ese tipo de cosas, nosotros el único cuestionamiento que nos seguimos haciendo en esto, y honestamente en eso, como marcar un error, es el tema de las incidencias de los vientos, que en eso no se nos ha planteado, pero si lo hacemos nosotros, en esas líneas que nos quedan, ¿no? No existe una masa protectora de eso. También hemos estado con algunos productores importantes de acá del norte en que y nos han dicho que ese problema surge a favor nuestro, surge cuando hacemos los raleos y la planta desde un principio fue, vamos a decir, formada con una al lado de la otra, entonces no tiene un sistema radicular, una protección, pero ya con un esquema de este tipo de su inicio, dice, ese problema tampoco creo que lo vaya a tener hasta el momento, no lo hemos tenido y esa es la dificultad. Tengo otra pregunta y sería la última que nos llega también. Iván, la línea me vuelve a confirmar que jornadas de estas características integradoras, obviamente vuelve a José, ya que mostraste algo integral. Y te pregunta una persona acá si te animas a ahondar un poco más en el pastoreo de Guasén, no solo cuáles son sus limitantes, sino también requerimientos, equipo, capital humano, entiendo, cantidad de trabajo que lleva eso. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos que una jornada más, pero no, nosotros empezamos con el pastoreo rotativo Guasén, con todos los lineamientos de Andrés Guasén, o sea, hace en febrero del año pasado en campos abiertos, y después llevamos el mismo esquema de 60 potreros de 1 hectárea .6 en suelo abierto, sin forestación, el mismo esquema de 60 potreros, cada potrero de 1 hectárea .6 también en el esquema silvopastoril. Entonces estamos evaluando las producciones de carne por hectárea en el esquema Guasén abierto, vamos a decir, y debajo y bueno, lo que pasa es que iniciamos el abierto esto en febrero, pasamos todo el invierno ahí y el de silvopastoreo lo empezamos en agosto. Entonces números finales no tenemos, pero sí pasamos un primer invierno en Guasén sin forestación, sí, con unas cargas muy altas y la verdad que muy alentadora, y estamos expandiendo el esquema a otros sectores del establecimiento. Sí. Última, esta vez sí vino por delay, demoran las entradas de los más de 30 personas que nos están escuchando por YouTube y preguntan también a ti, José, creo que la pregunta surgió la vez pasada en Melo. Vos mirás los volúmenes, mirás las cantidades, posibilidades, discusiones de asociación de productores en silvopastoreo para generar esa masa crítica y quizás incluso atender esa otra pregunta que yo les hacía, llegar a una escala más atractiva. ¿Cómo lo ves pensando en pares tuyos? Lo veo una gran oportunidad. Lo que vemos nosotros es que hay potenciales, tocando el tema, potenciales suelos forestales, potenciales, y eso sabemos todo en la zona nuestra, suelo 7, ubicados sobre rutas principales, nacionales, que son ganaderos. Y si no le damos el espacio a seguir siendo ganaderos, por más que digamos, pero para que te planto árbol ahí, y vos, si no integramos a que le vamos a plantar algo para que tenga, por más que nosotros digamos, como forestales convencionales, ¿qué haces criando vaca? Plantar árbol y sacar 4 veces más. El tipo es dueño del predio y quiere seguir siendo ganadero. Entonces, si nosotros no creamos un sistema amigable con el medio ambiente socialmente y con los criterios de ese ganadero, que ya se desarrollaron en otros países, esos suelos van a seguir quedando afuera con un gran potencial forestal. Entonces, sí, contestando tu pregunta, es un espacio que hay que hacerlo, desarrollarlo. Asociaciones de productores para producir otro tipo de madera en otro tipo. Investigaciones, por supuesto, faltan muchas, ¿sí? Muy bien. Nos ganamos un break, pero permítanme agradecerles a los 3 expositores que han presentado tan abiertamente sus datos y sus experiencias. Muchas gracias.